¿Ya se fijó usted en la belleza de una flor? La perfección de las líneas, el color. Pero por más linda y costosa que sea, ¿cuánto puede durar? En un momento admiramos su hermosura, pero en un segundo todo puede acabar. ¿Qué es lo que realmente perdura para siempre? ¿En qué podemos confiar? ¿Dónde o en qué podemos encontrar seguridad en nuestros días? La palabra que da vida es el tema que abordamos hoy aquí en La Biblia Habla. Estamos de regreso aquí en La Biblia Habla y el tema de hoy, la palabra que da vida. Quiero decirte antes de comenzar con el desarrollo de que tenemos 3 materiales excelentes para ofrecerte. Yo tengo aquí en mis manos la guía de estudios de la palabra de Dios, La Biblia Habla. Usted puede solicitar de manera gratuita a las direcciones de contacto que aparecen en su pantalla. Un material excelente a todo color. En algunos de los países también está esta misma guía en este formato más pequeño. La Biblia Habla, así que usted también puede tener este material y es el mismo, solo que tenemos ahora en 2 formatos, blanco y negro y a todo color. Y aprovecho para también presentar la revista Familia Feliz, que es otro excelente material que ofrece Nuevo Tiempo y su programa La Biblia Habla. El tema de hoy, la palabra que da vida. La Biblia es un conjunto de 66 libros agrupados en 2 secciones llamadas testamentos. El Antiguo Testamento, escrito antes de Cristo, y el Nuevo Testamento, que presenta la historia de Cristo, su doctrina y el desarrollo de la iglesia cristiana. Los libros de la Biblia fueron escritos por unos 40 autores que vivieron en un lapso de 15 siglos. Contiene historias, biografías inspiradoras, poesías, legislación y ciencia. Pero sobre todo contiene el gran mensaje de Dios para nuestra felicidad y salvación. Las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios, dada por inspiración divina, por medio de los santos hombres de Dios que escribieron inspirados por el Espíritu Santo. En esta palabra, Dios ha dado al hombre el conocimiento para salvación. Hoy vamos a desarrollar esta lección y usted que esté en su casa, querido espectador, si tiene una lección o usted quiere bajar la lección a través del internet, ahí están nuestros correos de contacto e informaciones que aparecen en su pantalla. Yo voy a usar la hoja de guía y todo lo que vamos a hacer está en este material que yo tengo aquí en mis manos. Es la lección número 1 de este excelente material que estamos ofreciendo de manera primicial en este programa para que usted pueda estudiar la palabra de Dios.
Una de las preguntas que surgen: ¿cómo fueron dadas las Sagradas Escrituras? Es interesante que 2 Timoteo 3:16 dice la palabra de Dios que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, una pregunta surge: ¿la palabra de Dios fue dada por bendición, por iluminación o por inspiración? La respuesta es clara: por inspiración. Y quiero decirte, querido espectador, que la inspiración es la influencia del Espíritu Santo en el profeta, que hablaba con toda efectividad lo que el Señor le decía. Surge una segunda pregunta, que posiblemente usted conoce la respuesta. ¿Con qué otros nombres se conoce a la Biblia? El libro de San Mateo, capítulo 21, versículo 42, dice: Jesús les dijo: ¿nunca habéis leído en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo de parte del Señor. Sucedió esto y es maravilloso en nuestros ojos. Por lo tanto, un nombre que se le da a la palabra de Dios es las Escrituras. Romanos capítulo 3, versículo 2, dice la Biblia: mucho en todo sentido, primeramente que las palabras de Dios les han sido confiadas. Y aparece algo interesante: la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios es otro nombre que se le da a la Santa Biblia. En el libro de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, aparece otro texto que aparece en la pantalla y dice la Biblia: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y noten lo que dice el texto: que traza bien la palabra de verdad. ¿Con qué otro nombre se conoce a la Biblia? La palabra de verdad. Hasta aquí estamos bien, querido amigo. Si usted tiene su guía, o usted si no tiene, escuche con atención, porque estamos dialogando en este programa aspectos que son muy esenciales. ¿Saben que alguien me dijo alguna vez: pastor, ¿hasta cuándo durará la palabra de Dios? Hoy mostramos una flor que en segundos se rompe. La palabra de Dios dice en Isaías 48, y es interesante lo que las Sagradas Escrituras nos responden: la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. ¿Hasta cuándo va a durar la palabra de Dios, querido televidente? Para siempre. Hasta que se predique el Evangelio. Solo algún tiempo más, hasta que Dios dé otra instrucción. Ahora bien, surge una interesante pregunta: ¿con qué se compara la Biblia? ¿Con qué podemos comparar las Sagradas Escrituras? Y este texto que voy a presentar está en Salmo 119, 105. Muchas personas conocen de memoria. Es un salmo muy bonito. Y dice así: lámpara es a mis pies tu palabra, y una luz en mi camino. La palabra de Dios se compara a un camino, se compara a la amistad o se compara a una lámpara. Sin duda, la Biblia dice que se compara a una luz, a una lámpara que nos guía. Y es la palabra de Dios, querido espectador, que tiene que alumbrar tu vida, tiene que guiarte. ¿Tiene alguna utilidad la Biblia? ¿Tiene alguna utilidad la palabra de Dios? Porque hay muchas cosas en este mundo que son inútiles y hay muchas que son útiles. Pero cuando hablamos de la Biblia, o cuando hacemos una comparación entre la palabra de Dios y tantos libros interesantes, tantas enciclopedias, tantos libros de historia o de religión, pero cuando hablamos de la Biblia, ¿tiene utilidad la palabra de Dios?
Las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y la Biblia dice algo interesante en 2 Timoteo 3, 15 y 17. Las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es útil para enseñar. Nota, querido espectador, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido. ¿Para qué? Para toda buena obra. Qué texto asombroso de las epístolas de San Pablo que han sido legadas a nosotros los seres humanos. Qué sabiduría hay en este texto, sin duda. Ahora bien, ¿qué beneficios espirituales brinda la palabra de Dios? Bueno, tiene algunos beneficios que tú sin duda seguramente los conoces o quizás no. En primer lugar, enseña la verdad. Nota lo que dice San Juan 17, 17. Santifícalos en la verdad. ¿Y qué dice? Tu palabra es verdad. En segundo lugar, revela a Cristo. La Biblia dice así en un texto de San Juan capítulo 20, versículo 31, pero estas cosas fueron que escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en qué? En su nombre. ¿No crees que es extraordinaria la palabra de Dios? Pero hay otra pregunta que podemos hacernos en esta hora. ¿Qué poder tiene la Biblia? Hoy se habla mucho acerca de poderes políticos, poder mental, poderes militares. ¿La Biblia tiene poder? La palabra de Dios es viva y eficaz. La propia Biblia dice viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Interesante. Qué texto profundo tenemos acá. La palabra de Dios viva y eficaz. Penetra hasta partir el alma. Discierne los pensamientos del corazón. Existe una pregunta que sin duda es muy importante porque nos gusta recibir bendiciones. Qué hermosas bendiciones proporciona el estudio de la Biblia. En el libro de Romanos capítulo 15, versículo 4, hay un texto que es bastante emocionante y profundo. La Biblia dice, todo lo que antes fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. En un mundo convulsionado por tantas desgracias, tanto dolor, tanta muerte, tantas enfermedades incurables, tantos problemas familiares, problemas individuales, esta palabra necesita acrecentar nuestra fe en Dios, esperanza. Jeremías capítulo 15, versículo 16, dice, cuando recibí tus palabras, yo las devoraba. Y noten, y tu palabra fue el gozo y la alegría de mi corazón. ¿Cuántas veces lloramos? Tantas amarguras y problemas. Pero el gozo, querido espectador,
puede ser proporcionado al entender y comprender ese concepto maravilloso de esperanza que encontramos en la Biblia. Primera Pedro 1:23 es otro texto que usted debe anotar, porque esta otra bendición que proporciona la Biblia es importante. Primera Pedro 1:23 dice: habéis nacido de nuevo, no de semilla corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios. Noten, que vive y permanece para siempre. Acá se habla de un nuevo nacimiento, podemos nacer de nuevo. El Señor nos recrea, nos da nueva vitalidad para salir adelante. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. Nuevas fuerzas, nuevas ganas de vivir, a pesar de la enfermedad, a pesar de los problemas, a pesar de tantas dificultades que usted y yo tenemos. Pero necesitamos tomar decisiones. ¿Qué debo hacer? Y quiero darte algunos consejos. En primer lugar, aceptar la Santa Biblia como la inspirada palabra de Dios y creer en ella. Como dice 2 Samuel 23:2, el Espíritu del Señor ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. En segundo lugar, obtener un ejemplar de la Santa Biblia y estudiarla todos los días. Recordemos Hechos 17:11. Hechos 17:11 es un texto hermoso que dice: estos fueron más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra de todo corazón y examinaban cada día las Escrituras. Acá se habla de nobleza, de un cambio de vida producto del estudio de la palabra de Dios. En tercer lugar, pedir a Dios sabiduría. Santiago es un libro pequeño del Nuevo Testamento. Santiago 1:5 dice: si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente. Un buen consejo. Algo importante que quiero que sepas es de que la palabra de Dios tiene buenas noticias para cada uno de nosotros. Son buenas noticias porque en Apocalipsis 1:3 la Biblia dice: bienaventurado aquellos que leen. Felices los que tenemos la oportunidad de leer. Felices aquellos que tenemos la oportunidad de escribir. Pero hay muchos posiblemente que no saben leer y no saben escribir. Y el Señor les dice también felices. ¿Y por qué? Porque el Señor les dice: felices los que oyen. Así que siéntete feliz si sabes leer. Siéntete feliz si sabes oír. Pero siéntete feliz, como dice la palabra de Dios, si sabes guardar las cosas que están escritas, cumplir, porque el tiempo está cerca. La decisión en este día, en esta hora y en este momento tiene que ser: creo en la Biblia, es la autoridad suprema de la verdad, y estoy dispuesto a estudiarla asiduamente y a seguir sus enseñanzas. Y la pregunta que te hago es: ¿crees en la palabra de Dios? Si tú crees, querido televidente, querido espectador, bienaventurado, Dios te bendiga, porque esa creencia va a hacer que tú puedas crecer en gracia, en amor, y el Señor te va a dar mucha vitalidad ahora y siempre. Que Dios te bendiga en esta hora al haber tomado esta importante decisión. A continuación, quiero que escuches este mensaje musical. Circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será.
prisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. La Biblia dice, hijo mío, pon atención a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón. Proverbios capítulo 4, versículo 20 y 21. Que estas palabras en esta hora te ayuden a crecer en gracia y en amor. Que estas palabras hoy te motiven para seguir adelante en el camino, en esta vida cristiana. Yo quiero invitarte en esta hora a orar para que el Señor bendiga este momento. Padre nuestro que estás en el cielo, hoy aceptamos tu santa y bendita palabra. Queremos, Señor, que nos ayudes a estudiar, a entender, a escuchar de ella. Que podamos profundizar nuestra vida en ti. Que en este momento puedas bendecir a cada amigo que ha tomado la decisión, Señor, de conocer más de ti. Que a través de este programa, a través de la lectura de tu palabra, de la guía de estudios, la Biblia habla, y otros materiales importantes, podamos conocerte mejor. Porque tu palabra es vida, tu palabra es verdad. Bendícenos, Señor, en esta hora. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén.